Puntos en Convoques con la actualidad informativa en perspectiva. Alejandro Esteban, Emanuel Castillo, Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones. Seguimos con el con el pacto eléctrico de hoy. Y vamos a ver ahora, a escuchar a los protagonistas, lo que pasó en el Palacio Nacional. Tenemos varias intervenciones que vamos a ir presentando a continuación, según la exponga nuestro control central. El presidente de la República va a iniciar con sus palabras lo que él dijo. Escuchemos parte de lo que dijo. Ahora, sobre este pacto, no todo lo que queríamos en el pasado era avanzar más, como era el caso de la liquidación de la CDE que le estamos haciendo nosotros, como era el caso de eliminar los consejos, ya lo hemos hecho, como era el caso de las auditorías de las sedes, que también estamos contratando auditoría externa a todas las sedes y también auditoría al proyecto de Punta Catalina. Todo eso que pedíamos ya lo estamos haciendo nosotros. Y este pacto no nos oponíamos a lo que se había planteado, sino que se extendiera. Bueno, ahí está el presidente, lo que ha dicho el presidente, parte de lo que ha dicho el presidente en la mañana de hoy. Hubo otros intervinientes en el acto, como el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y escuchemos parte de lo que dijo. El pacto se consigna de una manera clara la responsabilidad del gobierno, en este caso como propietario de las empresas distribuidoras, en lo que es a la reducción de los costos y sobre todo de los gastos y costos espurios en el funcionamiento de la distribuidora. Elevar el cobro y reducir las pérdidas con plazos y todo eso puede contribuir a reducir el impacto fiscal, es decir, el déficit fiscal, el dinero que tiene que transferir todos los años al sector eléctrico. Bien, ahí escuchamos a Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que es la figura principal en cuanto a el sector eléctrico. Y ahora vamos a escuchar al ex rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y quien actúa como director ejecutivo del Consejo Económico y Social, CES, Rafael Toribio. Esto dijo él justificando la firma del pacto. Sino que va a ser permanente, de manera que se vaya dando cuenta del cumplimiento de lo pactado. Y eso creo que es muy necesario, porque no basta con el esfuerzo de haber firmado un pacto, sino de la ejecución. Y lo segundo, que es una reiteración, de que la firma del pacto sobre lo consensuado no quiere decir que las cosas pendientes no se van a seguir dialogando. Ha habido cambios, hay cosas nuevas, hay cosas que no se trataron a profundidad y hay la decisión política de que eso se siga dialogando entre actores representativos y con calidad para hacerlo. Y que eso después, cuando haya esos consensos, también pase a ser parte de ese pacto. Así que vamos a mejorar lo que se pudo lograr en esos acuerdos y vamos incluso a extenderlo a cosas nuevas importantes. Rafael Toribio, hablando después de la firma del pacto. Hay otros protagonistas de la mañana de hoy que estuvieron mañana y mediodía, que estuvieron firmando el acuerdo y que también tuvieron algún tipo de intervención. Estas fueron las intervenciones principales en este acto realizado en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de la República, y que después de los discursos hubo algunas preguntas de periodistas y esas fueron las respuestas. Alejandro Esteban. Hay un aspecto ahí que es el más importante, que el gobierno tendrá que trabajar, y es el hecho de la justificación, porque recordemos que cuando estaban en oposición había una oposición muy férrea a este pacto. Entonces, justificar, el presidente abordó algunos aspectos como el de las auditorías, la eliminación del consejo, pero en la justificación completa de cuáles han sido esos cambios trascendentales que se produjeron para que ahora el documento fuese avalado
el pacto cuando fue duramente criticado, cuando quienes hoy gobiernan estaban en la oposición. El otro elemento también es los resultados de esa auditoría y todo el proceso de desmonte de la mega corrupción que ha habido en el sector eléctrico. Hasta el momento no tenemos, no hay información de un proceso que se haya iniciado, de alguna iniciativa concreta en aras de poder desmantelar e iniciar, tratar de desarticular esas mafias, esas supramafias que están vinculadas al sector eléctrico, que es un componente esencial dentro de la firma de este pacto. Habría que esperar cuál va a ser, digamos, el resultado en el corto y mediano plazo, pero sin esos dos elementos, sin que la población vea esos resultados en términos de, primero, la reducción de los costos, el costo de producción, costo para el usuario final, y el tema de el desmonte de las estructuras de corrupción. Manuel ha hablado de manera profusa aquí en el programa, lo hemos debatido, el tema Punta Catalina, es decir, vinculado al sector eléctrico, hay unos esquemas de corrupción que tienen que ser aclarados y que no puede el pacto bajo ninguna circunstancia ser una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, esas acciones de corrupción vinculadas al sector eléctrico tienen que ser investigadas y tienen que ser sometidas a la acción de la justicia. El Consejo Económico y Social, recordemos, es un órgano de rango constitucional incorporado a la Constitución de 2010 y está en el artículo 251 señalándole el propósito de buscar la paz social. Es la expresión que utiliza, y ser un órgano permanente para construir este propósito y ser consultivo del poder ejecutivo. Eso se logró como una estructura y como unos deseos de Leonel Fernández desde su primer gobierno, en que por decreto se nombró a una persona para encabezar el diálogo nacional. Y luego, en la Constitución de 2010, se le dio este rango y además se estableció que hay una ley que debe, que establece todas las funciones, etcétera, y los componentes, lo que determinó Castillo, el cambio en la composición para que fuese equitativa la participación de sectores laborales o sector de los trabajadores, de los empleadores, de la denominada sociedad civil, como partes esenciales de este órgano consultivo. Ahora, ¿cómo tú ves las cosas, Castillo? Con estas expresiones del presidente que ha estado justificando que se está trabajando sobre la marcha. Y lo que dijo Toribio, que dijo que hay una voluntad política, ese es un elemento nuevo de que se continúe en ese diálogo. Mira, Carlos, desde que se fundó la República, con la idea democrática de un Estado organizado democráticamente, persiguiendo los ideales, aquellos famosos ideales de la Revolución Francesa, nunca eso se pudo realizar, porque las estructuras en las que se fundamenta, en las que se solidifica o se construye, se edifica esa institucionalidad democrática, era compuesta por pequeños grupos de vocación oligárquico y unos grupos políticos que definieron el modelo de dominación en base al caudillismo. De modo que caudillismo y oligarquía han estado asociados a lo largo de la historia dominicana, impulsando regímenes autoritarios para privilegiar a esos grupos oligárquicos minoritarios. Y eso está presente en toda la instrumentación, en todos los instrumentos de políticas públicas que van dirigidos a mantener y preservar esos privilegios de grupos oligárquicos. Fíjate, no solamente los tradicionales o viejos, sino también los nuevos se montan en esas estructuras de oligarquización.
de la economía y de la sociedad dominicana. Entonces, no ha sido posible un gobierno sobre la base de un empresariado desarrollista, cónsono con los ideales democráticos. No hay un empresariado democrático, hay personalidades que han asumido actitudes democráticas en ciertas coyunturas en la vida política, como fue aquella que se manifestó cierto segmento del sector oligárquico dominicano en favor de la democracia, cuando se atentó contra el triunfo de don Antonio Guzmán en el 78. Pero lo que ha prevalecido en el país es el caudillismo y oligarquismo. No ese empresario emprendedor que puede promover el desarrollo, la explotación de nuestros recursos con sentido de racionalidad y eficiencia y con sentido de equidad y de justicia social. Entonces, todas estas cosas, todos estos pactos eléctricos, pactos acuíferos, pactos de lo que sea, están instrumentalizados bajo estos designios de ese modelo caudillista y oligárquico. Y ese es el modelo también, por consiguiente, excluyente. Por eso los sectores sociales y de la sociedad civil quedan excluidos del pacto eléctrico, porque eso está instrumentalizado para preservar los privilegios tradicionales de la oligarquía eléctrica dominicana. Así es que podemos sociológicamente analizar esta situación. Entonces podríamos decir que que seguiremos en más de lo mismo, porque lo que a mí me llama la atención y lo que yo quisiera no más de lo mismo, que me explicara, pero muy parecido, es que este parto o pacto lo que está haciendo viene a legalizar, a querer transparentar, pero no transparenta nada, pero sí trata de legitimar las posiciones dominantes de los grupos que integran esa mafia eléctrica que, como tú describiste, tiene múltiples puntos que son irritantes, así como se ha criticado y el presidente anterior dio los detalles del contrato leonino de la Barrick Gold del 97.3. Estos robos del sector eléctrico son peores. El tema del desmérito, del pago por el mérito, no por el desmérito, que es más correcto. El pago de las plantas apagadas como si tuvieran capacidad total y otras diabluras que implican las concesiones privilegiadas, exoneraciones. El combustible, el tema del combustible. O sea, el uso de agua. Eso es una cosa que eso no puede ser porque es un atentado contra la República. O sea, eso no puede permitirse. Y es como entonces si los presidentes estuviesen atados a estas mafias. Porque tú escuchas al presidente y tú dices, pero logramos esto, desbaratar las EDES, ¿qué más logramos? Que los consejos se están haciendo las auditorías, se están haciendo. Pero no hay la auditoría de Punta Catalina. ¿Y Punta ¿Dónde Catalina están los resultados? Y ese intento de vender a Punta Catalina. Y lo peor, que hay unas cuestiones que no se ven ahí, que hay un intento de venta, que es una nueva privatización, ojo, de las pocas empresas del sector eléctrico, de ese pastel grande que se dividió, que todavía son filetes, que no son huesos, que son rentables todavía para el Estado, y en la que hay una participación privada. ¿Tú sabes, Castillo, de eso? ¿Te refieres a la hidroeléctrica? Sí, se está pensando que parte del dinero para el presupuesto, en el orden creo que $400 millones, no sé, por libro, lo que valen las acciones en libro, que no son las acciones del mercado, vender o traspasar al sector privado esos filetes. Sí. O sea, es un crimen contra el Estado. La privatización del sector eléctrico. Que se quiera justificar eso en resolver el tema del déficit presupuestario. O sea, vamos a vender cosas, pero ¿qué cosas? Vamos a vender las cosas más eficientes que tiene el Estado y se las vamos a regalar al sector privado. Entonces que el Estado se siga fuñendo. O sea, eso está disfrazado ahí en este pacto. Ojo, eso está en este pacto. Entonces de eso va a ser cómplice el presidente actual, esta gestión. Estos son zarpazos bien calculados.
Y eso hay que decírselo al pueblo. Eso hay que desmantelar eso. Eso no es tan bonito Pero como a se mí está me presentando. gustaría escuchar una voz que evalúe el contenido del famoso pacto, de ese documento que le llamamos Bueno, pero pacto, es que no se ha dado a conocer. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos. y que ese contenido lo presenten los que lo defienden y que lo presenten también o lo critiquen los que rechazan el contenido del pacto eléctrico, Exactamente, para que exactamente. haya conciencia, para que Bueno, hagamos se luz. va a hacer. No se trata de hacer luz eléctrica. Bueno, es que estamos en la oscuridad de siempre, de las mafias que se han apoderado del ¿No? Y erario, que es sobre un pillaje todo en todos los ese lados, un pillaje. aspecto de cómo el pacto va a ayudar a desarmar ese esquema de negocio criminal del sector eléctrico. Ese es el punto más importante. Sí, Lo demás es no está, accesorio. pero no está planteado ahí, no Eso sabemos. es que el aspecto clave aquí es ese modelo de negocio. ¿Se va a cambiar Sí, o no? ¿El pacto lo va a cambiar sí o no? Eso es lo fundamental, lo esencial, el aspecto nodal. Pero como dice Carlos, pues eso no se habla, se va por la rama, por los aspectos Hay que accesorios. cambiar el esquema de negocio y hay que cambiar el empresariado nacional también. bueno, Castillo, lo dijiste, déjalo ahí. Estamos en Puntos y Enfoques, compromiso de llevarles a ustedes actualidad informativa en perspectiva y sobre todo ejercer periodismo con responsabilidad.